asignados. Necesitamos probablemente un aula para hacer la revisión y también les vamos a escribir cuál es el procedimiento. Y posterior a eso ya se hará el censo de las personas que quieren ir a un recuperativo, que se hará el miércoles siguiente. Vamos a empezar hoy la tercera clase. Miércoles siguiente 16. Sí. La revisión sería miércoles 16. Y el examen sería el 23. Miércoles 23. Ok. Exactamente. Por supuesto, el día del examen no va a haber clase. Es un día que no tenemos. Fíjense, hoy vamos a continuar con antimicrobiano, más bacterias, más espectros adversos, o sea, más información, en resumen, y más cosas que memorizar para el examen. Pero hay un truco que no es para farmacología, eso es para la vida, pero bueno, en medicina funciona mucho, que se llama, que es inferir. ¿Ustedes saben lo que es inferir? No saben. Cuando uno hace una lectura, no necesariamente toda la información está en esa lectura. Yo creo que hay que llamar a Velázquez porque ahora se siente que se apagó el aire. Ya lo llamo, por favor. ¿Está prendido? ¿Tú lo sientes? No, yo lo sentí en llegar, pero no lo siento. Bueno, que revise por favor. Lo voy a llamar. No, ya va, no, si le vas a salir, ya va, pausa. Lectura de cualquier índole, incluyendo la medicina, con los datos que ustedes tienen en esa lectura, ustedes pueden llegar a deducir información que no está explícita. Eso es una base también para hacer los exámenes de cualquier materia. Porque, imagínense, no podemos preguntar, digamos, ¿cómo les explico? Algo que es pura memoria, que es lo que siempre les explico. También hay preguntas de razonamiento y la inferencia es algo que nos ayuda mucho. Para obviamente para entender un poquito mejor el concepto, ahorita, rápido, vamos a hacer un juego de inferencia. Como es un juego de inferencia, yo no se los voy a explicar. Ustedes, según lo que va pasando, ustedes tienen que deducir. ¿Qué pasa? La están llamando. Ya ves, ¿verdad? Entiendan el concepto. No es tan fácil si yo les hablo de deducir una información de un texto como que si lo practicamos. Entonces, el juego lo vamos a hacer con las cosas que necesitamos para ir de guardia. Todavía creo que no van de guardia, pero ya más o menos deben saber. Por ejemplo, necesito a alguien que me diga una sola cosa para yo continuar. Y así los demás deberían inferir. Tú, por ejemplo, ¿qué necesitamos para ir de guardia? Estetoscopio. Necesitamos el estetoscopio para ir de guardia y también necesitamos el otoscopio. ¿Qué necesitamos para ir de guardia? El esfingomanómetro, el tensiómetro. Fíjense, necesitamos el estetoscopio, el otoscopio, pero no el esfingomanómetro ni el tensiómetro. Vamos a pensar por qué. ¿Qué otra cosa necesitamos que según el juego de inferencia funcione? ¿Qué se les ocurre? A ver. Llevamos estetoscopio y también llevamos otoscopio. ¿Qué otra cosa podremos llevar a la guardia? Termómetro. No, tampoco va a continuar, no está inferido. Entonces llevamos estetoscopio, otoscopio y oftalmoscopio. ¿Qué más podemos llevar? Laringoscopio. El laringoscopio, no. ¿Qué otra cosa podemos llevar? No tiene que ser elementos médicos. La bata no tiene que ser elementos médicos, puede ser Alcohol. alcohol tampoco. No, profe. El otro. Ok, las gomas no, según este juego de diferencia no. Entonces llevamos estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio. Perfecto. Oxímetro. Llevamos estetoscopio, oftalmoscopio y oxímetro. ¿Qué otra cosa debemos llevar para la guardia? Termómetro. No, alcohol no, termómetro no, glucómetro no, por el juego de inferencia, no, obviamente todo lo que ustedes están nombrando, sí, es válido, pero estoy hablando con este juego de inferencia. Llevamos estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio y oxímetro.
¿qué otra cosa nos hará falta? O podremos llevar, según esta inferencia que estamos haciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? 3 opciones más, a ver si llegan a la inferencia. ¿Qué cosa? Bueno, URL es fotocopia. Sí. Ajá. ¿Qué otra cosa? Como les digo, no tiene que ser médico. O sea, puede ser, incluso, voy a abrir, puede ser una locura. Un koala. ¿Ah? El koala. Un koala, no. Ajá. ¿Qué otra cosa? Estetoscopio, oftalmoscopio, Cosas que necesitamos para ir a la guardia. oftalmoscopio, oxímetro. No. ¿Qué otra cosa? Uniforme. No. Ajá. Linterna. No. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Bolso. Ah, no. Voy a decir yo esta que viene para que entonces a ver si ustedes van infiriendo. Entonces llevamos estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio, oxímetro y yo llevo un oso. Un ornitorrinco. Ajá. Allá, ¿podemos llevar una oveja a la guardia? Sí. Sí. Pero, profe, el estetoscopio entonces no cabe. El estetoscopio no cabe. ¿Por qué no cabe el estetoscopio? Porque... El estetoscopio fue la primera palabra que dijeron. Pero... Entonces yo llevo un oso. ¿Qué más llevo por allá? Una oveja. Ok, están casi, pero no, vamos a decir oveja. Vamos a captar con oveja para continuar. Porque el anterior no estaba muy fácil. Llevamos una oveja. Ajá. Un ornitorrinco. Llevamos una almohada. Sí. Porque llevamos una oveja y llevamos una almohada. ¿Qué más podemos llevar? Leche. Sábana no. Oveja, almohada. Alcohol, ahora sí cabe el alcohol. ¿Por qué cabe el alcohol ahora? ¿Qué podemos llevar después del alcohol? ¿Qué? No, Linterna. no estoy entendiendo nada. Ya están impidiendo. Entendí. Ahora sí cabe un abanico, un abanico. No, abanico. Ahora Ya llevamos un abanico. entendí. Explícame por qué no entiendo. Y si llevamos el abanico, vamos otra vez con qué otra cosa podemos ir. Un ornitorrinco. Podemos ir con un ornitorrinco de peluche para que nos acompañe. Ajá, ¿con qué más podemos ir? Ornitorrinco. Olla, ajá, nos llevamos ollas para prepararnos. Ajá, y después de la olla que llevamos. Acetaminofén. ¿Ah? No. Acetaminofén. Llevamos acetaminofén. Y con esta última terminamos. Ah, llevamos el acetaminofén. ¿Qué otra cosa podemos llevar? Una nube. Un nebulizador. Muy bien. Entonces, ¿cuántos hicieron la diferencia? Vamos a levantar las manos. Yo voy a Y el que no, ver. que pongamos. Yo ya lo entendí. Ok. Ajá, cualquiera de los que hizo la inferencia correctamente, ¿cuál era el truco del juego? Era la última letra de la palabra que acabamos de decir. Exactamente, era la última con la última letra de la palabra añadíamos la siguiente palabra. Entonces, fíjense, esto es un juego de inferencia. Yo no lo expliqué, porque justamente ustedes tenían, la palabra no sería adivinar, ustedes tenían que analizar por qué las palabras podían o no podían estar correctas. Entonces, fíjense, en los exámenes pasa lo mismo. Hay cosas que hay que inferir, no están exactamente plasmadas completas, pero ustedes con su super mega inteligencia pueden llegar a saber. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia, ya el cerebro se nos activó. Hoy vamos a seguir con el grupo de los betalactámicos. Si quieren ya se pueden apagar allá. El que esté más cerca, alguien por favor. Y hoy vamos a empezar con la cefalosporina. ¿Conocen ustedes la cefalosporina? ¿Algún nombre que se sepan? No. Ajá, ceftriaxona, ¿qué más? Cefadroxilo, ¿qué más? Cetralina. ¿Es cetralina? No, esa es con S. Y es la siguiente unidad. Ah, ok. Cefixima por allá. Ah, bueno, están más o menos familiarizados con la cefalosporina. La cefalosporina son antibióticos porque son productos del Cephalosporin acremonium.
contienen un núcleo básico activo con un anillo 7 aminocefaloporánico. Ese anillo 7 cefaloporánico es lo que le da justamente la denominación de cefalosporina. Tiene grupos radicales 1 y 2, que son los que le dan o le confieren la actividad antimicrobiana, el espectro y algunas características farmacocinéticas. Y en general son de baja toxicidad. ¿A cuál se parecen en el sentido de la baja toxicidad? A las penicilinas. Recuerden que en general son bastante seguras, salvo que el paciente tenga una reacción alérgica. Son estables ante muchas de las beta-lactamasas bacterianas, que recuerden que es el principal mecanismo de resistencia, ese es el que nos da más dolores de cabeza. Y son de espectro amplio y mixto. Se clasifican en 6 generaciones, o familias, si les quieren llamar también. Y esto hay que aprendérselo de memoria. Pasa que lo tengo para usar control. Fíjense, los de primera generación, estos son los nombres: cefazolina, cefalotina, cefadrina, cefadroxilo, que lo nombraron por allí, y la cefalexina. La ceftriaxona también, pero viene después. La segunda generación, cefoxitina, cefprozil, cefamandol, cefuroxima y cefaclor. De este grupo, el que ahorita hay en el país es la N-acetilcefuroxima. Pero hemos tenido en otras oportunidades también la variedad de cefalosporina del segundo. Los de tercera generación, cefotaxima ceftriaxona, que son los que me imagino que ustedes ven más de uso en el hospital, y la cefoperazona, exactamente, cefoperazona ceftazidima, también son de uso, pero digamos, primero esta, segundo esta, pero ya vamos a ver por qué, todo tiene su razón. El ceftibuten, la cefixima y la cefodoxima. De cuarta generación solamente está el cefepime. ¿Saben cómo es el nombre comercial? Hay personas que lo nombran directamente con el único nombre, o bueno, el único no, pero el más conocido, Maxipime. Y de quinta generación está el ceftaroline, el ceftopiprol. Esta última, la de sexta generación, cefidetropol. Por supuesto, al tener el inicio CEF de cefalosporina, ya ustedes se ubican en lo grande. Ok, por el nombre es una cefalosporina. ¿Por qué es importante aprenderse a cuál generación pertenece cada una? Porque cada generación tiene un espectro diferente. Y esta parte aquí de abajo es una gran chuleta, es lo... Porque fíjense, ¿qué bacteria es esta? Gram positiva. Y allá está la gram negativa. La cefalosporina de primera, ¿de cuál está más cerca? De la gram positiva. La de segunda, si vemos, también está más cerca del gram positivo, mientras que tercera y cuarta están más cerca de los gram negativos. En general, ese es el espectro, pero eso es para ubicarnos y empezar a buscar cuáles son los detalles de cada generación. Los de primera, entonces, tienen buena actividad contra gram positivo, porque está aquí más cerca, y relativa contra gram negativos. Los de segunda generación tienen mejor actividad contra los gram negativos, pero todavía conservan su actividad contra gram positivos. Los de tercera, ya a partir de la tercera, su espectro es básicamente contra los gram negativos. Ahí es mucho más activos contra las heterobacteriáceas específicamente, y menos activa que las de primera generación que contra los gram positivos. Las de cuarta generación es la que tiene el espectro más amplio y se compara con la de tercera, es decir, los de cuarta generación cubren gram positivos, gram negativos, pero generalmente se dejan o se utilizan cuando las de tercera generación o el microorganismo es resistente. Y fíjense que aquí ya empieza una excepción. ¿Qué esperaríamos de los de quinta generación? Que el espectro fuera sobre todo para gram negativo, es lo que esperaríamos, pero no, es una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que se utiliza para... ¿Qué quiere decir esta sigla? Estafilococo metilresistente. Estafilococo aureus meticilino resistente, y esta entra hoy, esta es enterococo vancomicino resistente. Esas son las siglas para saber lo que significa estos dos términos. Y la de sexta
vuelve a tomar, digamos, la misma premisa, en donde la de sexta generación es para gram negativos resistentes, microorganismos resistentes productores de beta-lactamasa. Entonces, fíjense que en general esta imagen funciona para todas las generaciones, excepto cuál generación no cumple esto que estamos viendo, que es la de quinta. La de quinta generación no cumple porque en lugar de ampliar su espectro hacia los gram negativos, lo que hace es que se utiliza para gram positivos resistentes, meticilino resistente estafilococo y vancomicino resistente el enterococo. ¿Cómo hacen las bacterias para resistirse a la cefalosporina? Por inactivación enzimática, principalmente, como les dije, ese es el principal dolor de cabeza, la producción de beta-lactamasa por parte de la bacteria, porque es incapaz el fármaco de llegar a su sitio de acción y porque modifica la proteína de unión a la penicilina. ¿Cuál sería entonces el mecanismo de acción de la cefalosporina? Inhibe la pared celular. Grande, inhibe la síntesis de pared celular. Un poco más específica, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la transpeptidasa también igual que la transpeptidasa. Inhibe la transpeptidasa, que es esa enzima que tiene que ver con la formación de la pared bacteriana. Entonces, vamos a verlo un poquito más específico. Ya les dije que las cefaloporinas de primera generación son buenas para los gram positivos y contra algunos gram negativos. Con respecto a eso, la de primera generación tiene más actividad contra el Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, siempre que sean sensibles a meticilina. Si son meticilinos sensibles, ¿qué otro fármaco pudiéramos usar? ¿Qué otro antimicrobiano que ya vimos? El que tiene su nombre, penicilina antistafilocóxica, representado por la oxacilina. Lo que ya les dije, a medida que avanzan las generaciones se va ampliando el espectro y va aumentando la actividad contra gram negativos, aerobios y facultativos, como por ejemplo contra Neisseria, Haemophilus y Enterobacteria. A excepción de qué generación? La quinta, que está diseñado para gram positivos resistentes. En general no utilizamos cefaloporinas para anaerobios. El único que tiene efecto contra anaerobios satisfactoriamente pues es la cefoxitina, que fíjense que es de segunda generación, incluyendo el Bacteroides frágil. La cefotaxima y la ceftriaxona son como hermanas. No son gemelas, pero se parecen muchísimo. Tienen varias características como que tienen el mismo espectro. En el otro grupo, otras dos hermanas son ceftazidima y cefoperazona, porque estas cefaloporinas son específicas para pseudomonas aeruginosas. Y cuando tenemos estas bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que es lo que quiere decir la más activa de todas ellas es la cefepima, que es de qué generación? De cuarta. Fíjense, la ceftriaxona se considera de mayor actividad contra el Streptococcus pneumoniae, pero penicilino resistente. Ya cuando nos dice penicilino resistente, ya nosotros inferimos que no podemos utilizar penicilina y ninguno de sus derivados, como por ejemplo ¿cuál? Ampicilina, amoxicilina. No deberemos usar estos dos porque ya nos está diciendo que es penicilino resistente. Entonces, este Streptococcus pneumoniae, penicilino resistente que produce artritis, sinusitis u otitis, se puede usar o se debe utilizar ceftriaxona. Entonces, repito, no es la primera elección, es la primera elección en germen penicilino resistente. Para eso están estas siglas. ¿Qué significa la BLE? Lo que dijo usted, ¿qué significa? Beta-lactamasa de espectro extendido. Y también podemos utilizar ceftriaxona contra Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y Borrelia burgdorferi. Haemophilus ducreyi también. Esta Haemophilus ducreyi, ¿qué produce? ¿Qué enfermedad? Una enfermedad de transmisión sexual que es el chancromas.
Entonces, tenemos unas 6 familias o 6 generaciones de cefalosporina. Sin embargo, no se pueden utilizar contra todas las bacterias, porque aquí hay un listado contra las cuales es resistente, es decir, no debemos utilizar cefalosporina porque no van a tener ningún efecto, que son el Staphylococcus epidermidis meticillium resistente, Listeria, Legionella, Clostridium difficile. Recuerden que ese es un ¿qué? Ese es un anaerobio, y en general tienen pobre acción contra los anaerobios. Campylobacter jejuni, Bacillus anthracis, se me olvidó decir, creo que es Campylobacter jejuni, Mycoplasma y Clamidia. ¿Qué similitud tiene un micoplasma y una clamidia? Se consideran bacterias atípicas, porque no, a pesar de ser bacterias, no tienen pared celular. Entonces fíjense que allí están enumerados los resistentes. Allí está, por ejemplo, esto es la imagen de un micoplasma, donde, bueno, más o menos dice allí que no tiene pared celular. Entonces, si no tiene pared celular y estamos usando un inhibidor de la síntesis de pared, así utilicemos el de sexta generación. Por eso fíjense que uno tiene que saber qué es lo que va a usar. No siempre lo de más amplio espectro es la primera elección. Primeras elecciones, ahora sí. ¿En qué se utilizan las cefalosporinas de primera generación? La cefazolina solamente viene por vía parenteral. Entonces, esta es de primera elección para profilaxis quirúrgica. Profilaxis quiere decir que el paciente no está enfermo, pero se va a intervenir, y para evitar una infección se coloca antimicrobiano. En los de segunda generación, recuerden que los de primera cubren gram positivos, ya los de segunda generación cubren gram positivos, pero se va ampliando hacia gram negativos, específicamente la influenza, que produce otitis, sinusitis y neumonía. Los de tercera generación, sale otra vez lo mismo. Primera elección para Streptococcus pneumoniae penicilino resistente. Para Neisseria gonorrhoeae penicilino resistente puede ser ceftriaxona o cefixime. Y con respecto a las enterobacterias, que están nombradas allí, las de primera a tercera generación podemos tratar la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. De primera a tercera generación, esas dos. Ahora, si son otras enterobacterias, como Proteus vulgaris, Serratia marcescens y Morganella morgani, tiene que ser cefalosporinas de tercera. Y las de cuarta, estas dos que son resistentes a las de primera. Entonces, vuelve a ser el mismo color corolario. A menor generación, gram positivo. A medida que va aumentando en generación, se va ampliando el espectro hacia los gram negativos. Los de tercera generación, otra vez un resumen, fíjense que tenemos las dos cefalosporinas que se utilizan para Pseudomonas luminosa, la ceftazidima. Incluso podemos utilizar el cefepime, que es de cuarta, perdón. ¿Qué otro dato importante aquí? Bueno, el Acinetobacter combinado ceftazidima con fluoroquinolonas. Y también podemos utilizar el de tercera generación para Haemophilus influenza y Haemophilus ducreis. Y para espiroquetas solamente Borrelia burgdorferi. En resumen, todas esas son gram negativas. Las de tercera generación, la primera elección para bacterias gram negativas. Las de cuarta, básicamente, aquí está el truco. Todas las bacterias gram negativas que son resistentes a las de tercera. En ese grupo tenemos Enterobacter, Pseudomonas, Providencia, Bacillus. Habitualmente todos los hospitales o centros hospitalarios deberían tener un libro, que es como, eso antes en el hospital universitario al menos lo había, es un libro donde se publicaba la resistencia y la sensibilidad de las bacterias. Porque generalmente esto es lo global, pero cada hospital, cada ciudad, cada país tiene sensibilidades diferentes. ¿Y ustedes a qué creen que eso se debe? Al uso indiscriminado. Al uso indiscriminado, o racional de los antibióticos. De eso depende. Pero en general, estas son las pautas que se utilizan en cualquier parte del mundo. Los de quinta generación, que entonces es la excepción, no aumenta el espectro contra gram negativo, sino que es para Staphylococcus aureus meticilino resistente.
La combinación ceftazidima-avibactam, ¿qué les suena el avibactam? Yo se los nombré, pero no estaba escrito en las láminas de la clase pasada. Es un inhibidor de la beta-lactamasa. Este se combina con ceftazidima, que es específico contra Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter multiresistente. Pero fíjense, a pesar de tener mejores características y puede inhibir la beta-lactamasa, no la vamos a utilizar contra gram positivo. La ceftazidima avibactam, porque la de quinta generación es específica para Staphylococcus aureus meticillium resistente y Enterococcus vancomycin resistente. La de sexta se utiliza en el tratamiento de microorganismos gram negativos resistentes productores de beta-lactamasa. Lo más importante de ahí, aquí no se espera, a pesar que es de sexta, no se espera que tenga actividad contra microorganismos gram positivos o anaerobios. Entonces, una vez más, el hecho de que sea de sexta generación no quiere decir que la podemos utilizar contra todos los tipos de microorganismos. La excepción sería gram positivos y anaerobios. ¿Cómo es la farmacocinética de la cefalosporina? Se parece en muchos aspectos a la de la penicilina, porque tiene varias vías de administración. Hay cefalosporinas de administración oral y cefalosporinas de administración parenteral, que puede ser utilizada intravenosa o intramuscular. Se distribuyen bien por líquido cefalorraquídeo, sobre todo las de tercera generación, que son cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima. Y por supuesto, esto lo comparten con la de cuarta generación, que es la cefepima. Generalmente, o la mayoría, no se metabolizan. Solo la excepción es cefalotina, que es de primera generación, y cefotaxima, que es de tercera, que sufren procesos de desacetilación, dando lugar a metabolitos con diferentes grados de actividad bacteriana. Entonces, en general, la mayoría se distribuyen bien por todos los líquidos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. En segundo lugar, los de tercera son los que mejor tienen esa distribución. En segundo lugar, no se metabolizan, a excepción de cefalotina y cefotaxima, y se excretan inalteradas por el riñón, por filtración y secreción tubular. Como se excretan por el riñón, todo lo que se excreta por el riñón necesita ajuste en caso de insuficiencia renal. Y algunas, que nada más son dos, son excretadas en alto porcentaje por la vía biliar. Ahí tenemos la cefoperazona, que se excreta un 75%, y la ceftriaxona. Nos conviene saber por dónde se excretan. La primera razón que ya se las dije, ¿cuál es? Ajá, y por ejemplo, si necesitamos también que esté en la orina, ese es un dato que la excreción nos puede decir, bueno, estas son de elección para eso. Y por ejemplo, esta que se excreta por vía biliar, ¿para qué creen ustedes que nos sirve esa información? Bueno, biodisponibilidad y justamente lugar de acción. Y también efecto adverso, lo mismo. O sea, la misma característica puede ser utilizada a favor, pero también podemos tener efectos adversos por eso. Ya les voy a explicar por qué. Lo que les estaba diciendo, los de la primera generación, a excepción de la cefalotina y cefazolina, vienen vía oral. Y además de vía oral, pudiera hacerse un cambio de que el paciente inicie un tratamiento parenteral y luego se pase a vía oral. Las dos primeras son las que más se utilizan de profilaxis quirúrgica porque vienen por vía parenteral. Los de segunda generación, la mayoría, bueno, a excepción de la cefocitina, viene oral. Y la cefuroxima es la más versátil, es la que viene por todas las vías de administración. Es decir, que podríamos hacer lo mismo, iniciar un tratamiento endovenoso y cuando el paciente esté mejor, hacer un cambio hacia la vía. Fíjense que ya todos dicen excreción renal. Los de tercera, pareciera que mientras más avanzamos en la generación y más amplio tienen el espectro, no vendrían o no lo encontraríamos vía oral, pero no es así. El ceftibutem y la cefixima, no sé si conocen los nombres comerciales más conocidos. El ceftibutem es Sedax y la cefixima es Longacef. No sé si les suena. Pero bueno, fíjense que estos son de tercera generación y se pueden administrar por vía oral. Igual que la cefodoxima, pero eso sí no la tenemos en el país. Y todas las demás se administran intramuscular o endovenoso.
Les voy a decir, bueno, eso están los efectos adversos, pero me voy a adelantar. A pesar de que las cefalosporinas se pueden inyectar por vía intramuscular, el principal efecto que tiene adverso es que es muy doloroso, muy doloroso. O sea, un paciente nunca le va a agradecer una cefalosporina a menos que sea diluida con lidocaína, que sea un truco. La cefepima, que es la de cuarta, solamente viene por vía endovenosa. Ah, fíjense en el cuadro anterior. Todas secretan por vía renal, excepto ceftriaxona y cefpoperazona. La de cuarta generación viene solo por vía endovenosa. Y la de quinta y la de sexta, que no están allí, también solamente vienen por vía endovenosa. Con respecto a los efectos adversos, lo que les dije, comparten con la penicilina o las penicilinas, que en general son bien tolerados. Pueden haber algunas reacciones de hipersensibilidad inmediata o alergia, y puede haber reacción cruzada entre las penicilinas y las cefalosporinas. Aunque el porcentaje puede ser hasta 7%, que yo se lo expliqué, si el paciente tuvo alergia a la penicilina, ¿decidimos o no decidimos indicarle cefalosporina? Depende de la que se ve, si los beneficios superan los riesgos. Ajá, eso siempre es un punto que hay que tomar en cuenta. El balance riesgo-beneficio. Otro punto es que depende de la reacción alérgica que tuvo el paciente. Si tuvo un exantema maculopapular, pudiéramos probar, pero si tuvo una anafilaxia, es decir, no podía respirar, se le bajó la tensión, se desmayó, allí no deberíamos hacer esa prueba. De gastrointestinal, bueno, esta es otra de las que está en el grupo de antibióticos que pueden producir diarrea. En la parte de otros, tenemos una reacción que estas son los primeros antimicrobianos que vamos a hablar de eso. Ajá, fíjense. ¿Por qué puse esta imagen? Porque esto es un secreto entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los estudiantes de medicina y los médicos. Hasta ahora, ¿cuáles antimicrobianos les he dicho que no se puede ingerir alcohol mientras se usa el antimicrobiano? Ninguno. Yo no he hablado de eso, ¿verdad? Porque eso no está descrito. Sin embargo, la cultura popular es lo primero que pregunta. Sí. Ay, doctora, es más, hay gente que tiene que empezar un tratamiento antimicrobiano un viernes. Y como tiene pensado salir a beber con sus amigos, dicen, no, sobre todo los hombres, no, doctora, yo voy a empezar el lunes, porque yo voy a empezar el lunes. Entonces, ¿por qué es un secreto? Porque de verdad la mayoría de los antimicrobianos no tienen nada que ver con lo que está. Pero La ceftriaxona. hay algunos que sí. Vamos a ver por qué. Porque hay algunos que tienen un efecto que se llama efecto disulfiram o efecto antabuse. Los dos términos son los mismos, que quiere decir que se puede preguntar en el examen de cualquiera de las dos formas. No es válido ir a una revisión diciendo, doctor, usted escribió en la lámina, decía disulfiram, pero usted escribió en el examen antabuse, porque eso para mí lo que traduce es, primero, que no vinieron a clase, y segundo, que no leyeron un poquito más de lo que decían las láminas, ¿no? Entonces, estas son cosas que sí pasan en el examen. Volviendo al tema, entonces fíjense, el efecto disulfiram, el antabuse o disulfiram se creó, de hecho todavía existe, para las personas alcohólicas, es decir, esas que tienen una dependencia hacia el alcohol. ¿Qué hace estos fármacos igual que el disulfiram o el antabuse? Cuando el individuo ingiere etanol, ¿dónde se metaboliza? En el hígado. Está en la imagen del hígado. Y ese metabolismo sucede principalmente por dos enzimas. Hay más, pero estas son las dos principales. La primera es un alcohol deshidrogenasa, que convierte el etanol en acetaldehído. El segundo paso importante es que la aldehído deshidrogenasa convierte el acetaldehído en ácido acético. ¿Cómo huele una persona que ha bebido mucho? Yo no diría vinagre, pero sí huele ácido. Tiene un olor ácido, que, ¿cómo se le dicen aquí? ¿Que huele a qué? No. Es un olor característico, pero bueno, sí. Aquí le dicen un término, pero bueno, no me acuerdo. Pero bueno, al final huelen ácido. Su aliento es ácido. Y eso se debe a que el producto final del metabolismo del etanol es ácido acético, que es el vinagre. Ahora bien, el efecto antabuse, es decir, se encontró un fármaco que inhibe este paso de acetaldehído a ácido acético. Si este paso lo cortan
¿qué es lo que se va a acumular? El acetaldehído. Y el acetaldehído produce una resaca inmensa. Produce dolor de cabeza intenso, vómito, dolor abdominal, diarrea, el paciente se pone rojo. Entonces, de alguna manera, este efecto antabuse se utilizó como para que, tal cual el perrito de Pavlov, ustedes saben ese experimento. Sí. Ajá. Que si intentaba comer y le daba un corrientazo, ya él sabía que eso no lo podía comer. Bueno, algo así, pero con el humano. Para que entonces las personas alcohólicas, tomando antabuse, tenían que estar conscientes que si tomaban alcohol, eso era lo que les iba a pasar. Ahora, los fármacos no se diseñaron para eso. El antimicrobiano que contenga metiltiotetrazol tiene la capacidad, igual que el disulfiram, de bloquear este paso enzimático, produciendo la acumulación de acetaldehído y produciendo los efectos adversos que son los que les nombré. Es como una resaca, pero bueno, no sé, multiplicada a la 1000. ¿Lo hacen todas las cefalosporinas? Nadie me preguntó. ¿Lo hacen todas las cefalosporinas? Lo hacen todas las cefalosporinas. No. Si fueron curiosos, aquí abajito, después de efecto reacción tipo disulfiram, que yo misma lo subrayé, ya tenía esos asteriscos, pero yo lo subrayé, aparecen dos, cefamandol y cefoperazol. Entonces, no todas las cefalosporinas son susceptibles de producir efecto tipo disulfiram, pero estas dos, y hay otras que no les traje en la lámina a propósito, para que la busquen, y puede o puede que no salga en el examen, no sé. Entonces, fíjense, vuelvo que es un secreto, porque si a usted le pregunta a sus amigos, sus familiares, estoy tomando antibiótico, ¿puedo beber? Sí. No. ¿Qué hay que contestar? No, no puede, porque eso se metaboliza en el hígado, y que no es una mentira del todo, porque fíjense, aquí la gente no va a tomarse 2 o 3 cervezas. Hay mucha gente que toma hasta la inconsciencia. Entonces, evidentemente, ese hígado ya tiene que tener alguna afectación por la ingestión de alcohol, y de paso le vamos a dar un fármaco. Pero eso para todos los fármacos en general. Pero entonces fíjense que los antibióticos, pues en general no importa si se mezclan con, exceptuando esto que ya les dije. Espero que siga como un secreto, ¿no? Porque a mí me lo preguntan y yo también digo, no, usted no puede beber. Tiene que cumplir el tratamiento completo y después puede ir a beber. Con eso terminamos la cefalosporina. Seguimos los betalactámicos. Aquí está la astronam. La astronam es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque también pertenece a este grupo, es inhibidor de la síntesis celular, como los betalactámicos, no se metaboliza, se secreta vía renal y su espectro es gran negativo. Ya. No tenemos que pensar, obviamente tenemos que saber cuáles son los gran negativos, pero básicamente no tiene efectos adversos. Generalmente es bien tolerable. Puede aparecer alergia cruzada con ceftazidima, pero generalmente es bien tolerable. Entonces, ¿deberíamos usar astronam con un Staphylococcus aureus meticilino resistente? No tiene sentido. Y fíjense que si lo llevamos como por escalera, que ya les voy a mostrar un dibujo que encontré, aunque tenga, digamos, pertenezca a este grupo y lo utilicemos contra gran negativo, no tiene nada que ver con gran positivo. El espectro, aquí tienen, todos son gran negativos, pero no los vamos a leer. Lo que sí es importante es que no tiene acción contra bacterias gram positivas ni anaerobias. Es decir, que según una, digamos. En la tabla está SP, ¿qué significa? Esta, que algunas cepas pueden ser, son susceptibles y otras resistentes. Entonces, no tiene acción contra gram positivo ni contra anaerobias. Es decir, que si yo pregunto por una bacteria gram negativa anaerobia y se coloca la astronam como opción, automáticamente ya ustedes la tienen que descartar. Es decir, que las otras elecciones son las que tienen que ir pensando. Así también se responde un examen. O sea, usted dice, esta no, seguro que no, esta tampoco. A veces uno no sabe la respuesta correcta, pero va descartando porque sí tiene la información de las demás elecciones y la que queda tiene que ser la correcta. El profe dice que otras bacterias sensibles. Pero también son gram negativas. Moracella catarralis, Yersinia enterocolítica y Pastorella mucosa. Todas son gram negativas. Están aquí porque no están aquí. Ok. Y eso fue todo con astronam. Creo que es uno de los más fáciles. Ahora vamos a
a seguir con los carbapenémicos, que ese sí lo conoce. ¿Cuál es el carbapenémico? El meropenem, el más conocido, no es el único, pero es el más conocido. Fíjense que los carbapenémicos son el de mayor efecto. Se llaman, en este grupo está doripenem, ertapenem, imipenem y meropenem. Es decir, todo lo que termina en penem es carbapenem. La actividad bactericida es dependiente de concentración. Eso es importante. Con respecto a su efecto, dependiente de de concentración. Y los demás betalactámicos son dependientes de qué? Tiene tiempo. Entonces, todos los betalactámicos son dependientes de tiempo, excepto los carbapenémicos. Tiene efecto antibiótico sobre gran positivo y gran negativo. Tiene buena actividad contra muchos bacilos gram negativos, incluyendo la pseudomonas aeruginosa. Con digamos, de mayor a menor, con potencia, podemos decir, eficacia. Meropenem primero, imipenem después y ertapenem después. También sirve contra microorganismos gram positivo y anaerobios. ¿Habrá algún germen que se le resista? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los carbapenémicos? Es una bacteria típica porque no tiene pared. Por eso, porque el mecanismo de acción de los carbapenémicos es inhibición de la síntesis de pared celular. Por lo tanto, las bacterias que no tienen pared celular, aunque este sea el de más amplio espectro, no debemos utilizar. Y son resistentes a la acción de la gran parte de las betalactamasas. Todo eso parece muy bueno, ¿verdad? Hay un pero no hay un pero. Esto fue lo que mejor encontré, tengo que yo misma hacer una escalerita. Porque esto es uno no se lo enseña, se lo enseña como alternativa, sí, pero no exactamente. Por ejemplo, siempre que vamos a utilizar un fármaco, en este caso un antimicrobiano, la primera escalerita es la primera elección. Si ese no funciona o hay resistencia, subimos al de segunda opción. Y así, la mayoría tiene hasta 3 opciones. Pero fíjense que, por ejemplo, el carbapenem, si utilizamos esta escalera, ¿en qué peldaño creen ustedes que esté? Debería estar en el cuerpo. Porque cubre gram positivo, gram negativo y anaerobio. O sea que tiene un espectro amplio. Pero bueno, vamos a ver cómo se digiere eso de la parte práctica. Esta es una tabla donde se ejemplifica la sensibilidad, o mejor dicho, las alternativas del estreptococo neumoniae. Puse esa porque justamente ese es uno de los peores usos que se le está dando actualmente. Fíjense que si tenemos una neumonía, voy a quedar en neumonía, por estreptococo neumoniae, ¿qué quiere decir esto? Penicilino sensible, ¿y esto? Intermedio. ¿Y cómo sabemos que es intermedio? Por la concentración inhibitoria mínima. Por eso es que se sabe que es intermedio. Entonces, primera elección, obviamente para el penicilino sensible, penicilina G. Ahí se lo están diciendo. También, dependiendo de la condición del paciente, del estado en general, podríamos utilizar amoxicilina que viene vía oral. Si no tenemos esa opción, o el paciente es alérgico, pero una alergia, un exantema que le dio la penicilina o la amoxicilina. De segundo lugar, podríamos utilizar cefalosporina de primera generación porque es buena contra los gram positivos. Y también podríamos utilizar clindamicina, que todavía no hemos llegado. Y fíjense que de tercera elección está macrólida. ¿Aparece por allí carbapenem? No aparece. Y sin embargo, se hace. Neumonía por estreptococo neumoniae, el primer antibiótico que se le coloca es meropenem. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Eso no es lo correcto, porque para eso está la escalera. Utilizar, les repito siempre, el antibiótico de más amplio espectro no quiere decir que usted sabe más. Al contrario, yo diría sabe menos. Porque como no sabe los espectros de todos los antimicrobianos, está usando lo que usted sabe que le va a dar a lo que sea, creando más resistencia y efectos adversos. Ahora, el otro ejemplo, también una neumonía por estreptococo neumoniae, pero es penicilino resistente. Vamos a ver, la primera alternativa, cefalosporina de qué generación? De tercera. Y si no, vancomicina, que la vamos a ver ahora.
También podríamos utilizar como alternativa teicoplanina, que la vamos a ver ahora más tarde, y fluoroquinolona. Y como otras alternativas, fíjense dónde aparece. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿vamos a utilizar meropenem de primera elección en una neumonía por Streptococcus pneumoniae penicilino resistente? Eso no es lo correcto. Y sigue sucediendo. Entonces, fíjense por qué hay muchas otras alternativas. Entonces, siempre tenemos que utilizar, obviamente, lo que tenemos, pero lo que tenemos dentro del conocimiento. No es cualquier antimicrobiano. Por eso es que justamente hay que estudiar esto. Entonces, ¿cómo se administran los carbapenémicos? Bueno, estos sí, como son de más amplio espectro, solamente vienen por vía parenteral. El ertapenem es el único que además se puede utilizar de forma intramuscular. Penetra bien en tejidos y líquidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Se excreta por riñón, como todos los demás metalactámicos. El imipenem tiene una particularidad, que se debe administrar en conjunto con cilastatina. Y su vida media, bueno, en general, imipenem y meropenem 1 hora y el ertapenem es de 4 horas. ¿Para qué vamos a usar realmente el meropenem? Bueno, generalmente fíjense que son bacterias resistentes a otros fármacos disponibles. Esto no es primera elección, nunca es primera elección. Y tenemos, por ejemplo, la Klebsiella, que es resistente a cefalosporina, Enterobacter, Citrobacter, pero bueno, básicamente es gran negativo resistente a los antimicrobianos que ya hemos visto. Y cuando hay infecciones mixtas por aerobio y anaerobios. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, pueden tener reacción de hipersensibilidad, es decir, alergia, como todo el grupo de los metalactámicos, y puede haber reacción cruzada con penicilina cefalosporina. Puede haber trastorno gastrointestinal y reacciones en el sitio de administración, sobre todo con imipenem. Esto es característico de los carbapenémicos y específicamente del imipenem. Si se administra a dosis alta en un paciente con insuficiencia renal que no se le ha hecho el ajuste de la dosis, pacientes ancianos o que ya tenían alguna patología del sistema nervioso central, puede producir compulsión. Yo ya les voy a poner un ejemplo que no es descabellado, que probablemente quizás ustedes han visto algo parecido. Está un paciente hospitalizado, no sé, aquí en el universitario, en el 8º piso, tiene absceso cerebral. Como tiene absceso cerebral, empezaron una vez con carbapenémico, en este caso vamos a poner específicamente el imipenem, y a los 2 días del tratamiento, tiene una convulsión. ¿Qué es lo primero que creen ustedes que va a pensar el residente de medicina interna? Se puede pensar que el absceso cerebral está peor, o que hizo una trombosis venosa, o que hizo una trombosis arterial también, porque puede pasar, una vasculitis de la región, todo eso. Y estoy segura que de último piensa o se acuerda de la convulsión. Entonces, si convulsionó por el antimicrobiano, pero todavía no se sabe, ¿qué va a hacer el médico? Aumentar la dosis. Le va a colocar Otro medicamento. anticonvulsivos. Los anticonvulsivos también tienen sus efectos adversos. Entonces, fíjense cómo un paciente se puede ir complicando solamente por no considerar el efecto adverso del antimicrobiano que está recibiendo. ¿El tratamiento cuál sería? Cambiar el fármaco. Ese es el tratamiento. No agregarle anticonvulsivos. Probablemente le agreguen esteroides también, porque los glucocorticoides como la dexametasona se utilizan para edema cerebral. Entonces, fíjense cómo en lugar de polimedicarlo, lo que hay que hacer es retirar el fármaco. Por eso, ustedes ahora se lo tienen que aprender para el examen, pero en su práctica, ustedes siempre tienen que revisar los efectos adversos de los fármacos, siempre. Y ahora, vamos ahora con la otra parte de la clase. ¿Hay alguna pregunta? Profe, los carbapenémicos tienen facilidad para atravesar el líquido cefalorraquídeo. Sí, tienen muy buena distribución. Eso no tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso. Específicamente el imipenem. Los otros no. No. No, esa es la misma. Déjenme buscar la otra presentación. Sí, esta realmente no. Es que se me pierde.
Me pierde el cursor, desaparece. Bueno, break de 5 segundos. Va a poner el único partido. Ah, ya apareció. Que el cursor se va. Y no hiciste sinapsis y tenías la tela conmigo. ¿Ah? Pensé que estaba en el hospital, que tenían algo de... Vas a ver. Listo el break. Con eso terminamos beta-lactámicos, que son, ¿cuáles son? Penicilina, inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporina, carbapenem, que es el único, falta uno. Monobactámicos, que realmente es plural, pero es uno solo, el asprionante, que es mayor. Ahora vamos a empezar la segunda parte de la lámina. Vamos a empezar con la vancomicina. Antes de empezar, lo mismo. ¿Cuántos fármacos hasta ahora antimicrobianos ustedes han visto que tienen índice terapéutico estrecho? Yo no he nombrado ninguno, ¿verdad? Y fíjense que sí hay. Uno de ellos es el que vamos a ver hoy, que es la vancomicina. Otro de ellos es los aminoglucósidos. ¿Ustedes han visto a alguien que le pidan niveles en sangre de vancomicina? No. El otro grupo que tiene índice terapéutico estrecho es los anticonvulsivos. Y sin embargo, contra eso, o mejor dicho, los pacientes que están bajo ese tratamiento sí se les pide niveles en sangre. Pero realmente con los antimicrobianos, no se hace. Por eso con la mayoría ni necesaria la vigilancia, es decir, no pedirle los niveles cero. Porque ya se sabe esa relación dosis-efecto. Los antibióticos, como les estaba diciendo, con índice terapéutico estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Eso se lo deben estar pasando para el recuperativo. Que la distancia que hay entre la dosis mínima tóxica y la dosis mínima efectiva es muy estrecha. ¿La dosis mínima o la dosis efectiva? Está muy cerca. Entonces, justamente, vamos por un número al azar, aleatorio. Si 1 miligramo es la dosis, ya 2 miligramos pudiera tener efecto deleterio. Bueno, fíjense lo que les dije, en este grupo solamente hay dos, que son las aminoglucósidos y la vancomicina, sobre todo en pacientes que tienen alguna condición previa, insuficiencia renal, generalmente. La vancomicina también es un antibiótico, porque es producido por el Streptococcus orientalis. Y es, glicopéptido, por eso está en este grupo. Y es hidrosoluble. ¿Que sea hidrosoluble es bueno o es malo? ¿Es bueno para qué? Para la excreción. Para la excreción, ¿verdad? Se excreta más rápido. ¿Y es malo para qué? Para la absorción. Para que el efecto sea duradero. Es malo o es una desventaja para que llegue a los tejidos donde tiene que llegar, sea sistema nervioso central, sea pulmón, etc. O sea, para eso, lo que pasa es que eso no es absoluto, porque también va a depender del grado de hidrosolubilidad o liposolubilidad. Este otro dato que como está en rojo, eso es grandísimo. Solo es activo contra bacterias gram positivas, nada más. Porque no puede penetrar la membrana externa de los gram negativos. Por eso que tiene, los gram negativos es membrana celular, pared celular y otra membrana celular. Entonces, esta molécula es de gran tamaño y no puede atravesar esa membrana externa. Pertenece al mismo grupo de los inhibidores de síntesis de pared celular, pero ¿en qué punto? Bueno, creo que ya lo dije. En un punto diferente de los betalactámicos. Porque los betalactámicos son ¿dónde? Que ya lo dijeron. En la transpeptidasa.
Y los glucopéptidos, gluco, y ahí nos dice gluco de azúcar, es en la transglucolasa, inhibiendo entonces la transglicosilación. Pero además tiene otro efecto o otro mecanismo de acción que es alterar la permeabilidad de la membrana e inhibir la síntesis de ARB. Tiene acción bactericida dependiente de tiempo. ¿Igual a quién? A los betalactámicos, con excepción De la de la carbapenem. Y tiene un efecto como antibiótico de corta duración. ¿Han visto ustedes el uso de vancomicina en el hospital? Sí. La combinación mero banco es una cosa, un sello. Le voy a dar a todos porque, fíjense, es de elección en infecciones graves por el Staphylococcus aureus, ¿cuál? Meticilino resistente, es decir, ese que no pudimos erradicar con penicilinas antistafilocóxicas, por ejemplo, y también contra el Staphylococcus epidermidis. También pudiera utilizarse en qué otro estafilococo? Meticilino sensible, pero si el individuo tiene alergia al metalactámico, entonces esa pudiera ser una elección. Y también dependiendo de la infección. Si tiene una furunculosis, ¿vamos a utilizar vancomicina? No, esto solamente, como ya vamos a ver, viene por vía endovenosa. También se puede utilizar en endocarditis por enterococo, cuando igual los pacientes son alérgicos a la penicilina, y en enterococo vancomicino resistente se puede utilizar, pero combinada con metacilina. Recuerden que las endocarditis y los microorganismos principalmente implicados, que son los enterococos, siempre tienen que ir acompañados, cuando es un inhibidor de pared celular, con un aminoglucósido. Fíjense que se utiliza en colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Les voy a adelantar, que ya se lo dije en la clase pasada, pero esta es una diarrea intratable que se produce en los pacientes que utilizan antibióticos antimicrobianos por tiempo prolongado. Y contra lo que no va a actuar son contra los lactobacillus, Leeunocostoc, Pediococcus, Erysipelotrix. Estos tres, ¿qué producen? ¿Qué infección producen? Pues son microbiota normal del cuerpo. Ajá, no producen ninguna infección. Entonces son microbiota, son las bacterias buenas del intestino. Entonces fíjense que en eso la vancomicina tiene un punto a su favor, que no altera la microbiota. Volvemos con la escalerita. Vamos a ver en qué caso vamos a utilizar vancomicina. Porque entonces, para una neumonía por neumococo vamos a utilizar vancomicina. Al menos no en primera elección. Vamos a ver. Otra vez les presento el cuadro tal cual como es. Yo lo fui desglosando de esta manera para que se entienda mejor. Fíjense aquí, en la anterior era ejemplo de infección por Streptococcus pneumoniae. Ahora es ejemplo de infección por Staphylococcus aureus. Entonces fíjense que el Staphylococcus aureus tiene dos variantes, la meticilino sensible y la meticilino resistente. Si tenemos una infección con un estafilococo meticilino sensible, la primera elección está muy clara: penicilina antistafilocóxica, que pudiera ser oxacilina por vía parenteral y que otra pudiera ser. ¿Cuáles son las otras penicilinas antistafilocóxicas? Flucloxacilina es una de ellas. Entonces, seguimos. Si el paciente tiene alergia severa, ¿podemos utilizar cefalosporina de primera? No, porque tiene alergia severa. Ahora, si eso fue un exantema, pudiéramos probar con cefalosporina de primera generación. Si hizo alergia severa, ¿cuál entonces sería la elección? Vancomicina hasta ahora, pero como les he dicho, esto viene solamente por vía endovenosa, y si realmente es una infección, una furunculosis, y el paciente tiene alergia a penicilina, tenemos otras alternativas, como la clindamicina, por ejemplo. Bueno, y esto para que vean que incluso ya hemos visto fármacos que se pueden usar. Por ejemplo, podemos utilizar combinación de aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. Fíjense que aparece el carbapenem. Vamos a utilizar meropenem para tratar de Staphylococcus aureus meticilino sensible. No, de primera elección. Por seguridad, no
No lo vamos a hacer, a pesar de que sí funciona, pero no es ni la primera ni siquiera la segunda alternativa, está en otras alternativas. Con respecto al meticilino resistente de la comunidad, si la infección es leve o moderada, tenemos estas opciones que no hemos visto todavía aquí: metronidazol, doxiciclina, aminoxiclina, con rifampicina. Pero si la infección es severa, aquí sí no vamos a dudar, es primera elección vancomicina, porque estamos hablando que la vida está en riesgo. Segunda elección, vamos a ir viendo todas esas. Y si el estafilococo aureus es meticilino resistente, pero la infección es nosocomial, ¿qué quiere decir nosocomial? Todas las bacterias intrahospitalarias son multiresistentes. No voy a decir a todos, pero casi a todos. Pero generalmente una bacteria adquirida en el hospital es multiresistente. Entonces fíjense que en este caso también es la primera elección. Pero por supuesto tenemos otras alternativas también. Un término que aparece hoy, pero que también se tiene que aprender. Si es vancomicino resistente, pero de forma intermedia, es VISA. Es decir, siglas de Staphylococcus aureus, vancomicino resistente de forma intermedia. Y fíjense que como es intermedio, la vancomicina se puede usar, pero no sola. Hay que combinarla, por lo menos con una penicilina antiestafilococcus. Y tenemos otras alternativas. Bueno, ahí están todas las que son que cubren espectros de gran positivo. Y cuando son resistentes a vancomicina, que es, estas son las siglas de RSA, les repito 1.000.000 de veces, se tienen que aprender estas siglas porque en el espacio del examen no cabe escribir vancomicino resistente, Staphylococcus aureus, vancomicino resistente, no. Y esa pregunta no la vamos a responder. ¿Qué quiere decir VISA? No, porque quiere decir que ni vino a clase, ni a nadie le dio apunte, ni leyó por su cuenta de qué se trata. Entonces, les repito, es un indicador de asistir a clase. Y por último, bueno, fíjense, aquí está el Staphylococcus epidermidis, que pudiera ser un problema también, aunque en muchos casos es una bacteria de la microbiota. Fíjense que los meticilinos resistentes, en primer lugar, está la vancomicina. Con respecto al Staphylococcus pneumoniae, ya me adelanté porque lo vimos para interpretar el uso de los carbapenémicos. Fíjense que está en penicilino resistente cuando sobre todo hay alergia a los betalactatos. Para enterococo combinado, esto es para que vean, y sobre primera elección si el paciente es alérgico a la penicilina, pero siempre combinado con aminoglucosa. Funciona para anaerobios. Ajá, fíjense que funciona para la diarrea por clostridios difíciles. Y el clostridio difícil es un anaerobio. Está de segunda alternativa. ¿Cómo creen ustedes que se debe tratar una diarrea con un germen intestinal luminal? Deberemos usar la vía parenteral, es decir, se lo tendremos que inyectar. El paciente está grave, o sea, no está inconsciente, pero bueno, está grave. ¿Qué vía creen ustedes que deberíamos usar? La parenteral. Sigue siendo la que da mejor biodisponibilidad. Okay. Cuando queremos tratar un germen intraintestinal, o sea, intraluminal, que está en el intestino, tenemos que usar la vía. Si el paciente está intubado, conectado, tal, se utiliza la sonda nasogástrica, porque queremos que actúe allí. Y recuerden que es hidrosoluble, es decir, que la cantidad que va a llegar al intestino no es la mejor. Entonces, fíjense cómo la condición del paciente y dónde está ubicada la bacteria también nos da idea de qué vía podríamos administrar. Sin embargo, esa fue una pregunta de Conchita Mango, pero bueno, lo analizaron bien. ¿Por qué se lo digo? Fíjense, la vancomicina bioral se absorbe muy poco, que eso se pudiera ver como un desventaja, ¿cierto? Pero no, al mismo tiempo es una ventaja si queremos utilizarlo para infección intestinal por Clostridium difficile. No viene bioral, para que sepan.
Yo tuve que usarla una vez y es la ampolla que viene liofilizada, que hay que prepararla y administrársela o dársela al paciente por vía oral. Es la misma. Y le estoy diciendo esto, ustedes hoy así muy fácil, y eso lo aprendí yo por las malas, hace como 6 meses atrás. Su uso entonces básicamente es endovenoso. Precaución, se tiene que administrar de forma lenta, tan lenta como 2 horas, porque los efectos adversos derivan sobre todo de la velocidad de infusión. Es muy irritante y por eso no se administra nunca por vía intramuscular. Además que generalmente se utiliza cada 6 horas. ¿Cuántas veces en 24 horas se inyectaría? ¿Quién aguanta una inyección intramuscular 4 veces al día? Nadie. Entonces, además, la vida media hace que tengamos que administrarla endovenosa. Se distribuye en diversos líquidos. La penetración del sistema nervioso central es irregular, no es que es mala, pero es una molécula hidrosoluble, puede ir desde 7 al 30%. Penetra poco en el tejido pulmonar, sin embargo, si es de elección para neumonía, porque te tocó con neumonía persistente a la penicilina en pacientes alérgicos. Y entonces, en este caso, tenemos que aumentar la dosis, porque su acción es dependiente de ¿qué? ¿Concentración o tiempo? Efectos adversos. Considerados de toxicidad elevada, por eso fíjense que está en el grupo de antimicrobianos de índice terapéutico F. La reacción de hipersensibilidad es lo más común, sin embargo no es una alergia. Si se administra rápidamente, es decir, en menos de 1 hora, puede producir en el individuo el síndrome de hombre o niño, dependiendo de la edad del paciente, hombre o niño rojo, y generalmente este eritema, esta coloración roja, es de la cintura para arriba. Eso es algo característico de la vancomicina. Produce prurito, enrojecimiento, como ya les dije, hormigueo, taquicardia, exantema, de cara a cuello, parte alta de tronco y brazos, y no es una reacción alérgica porque no es mediada por IgE. Es decir, el paciente con la primera administración ya puede tener efecto, sino que la molécula puede activar directamente los mastocitos. Y si el mastocito se activa, se degranula. Y si se degranula, uno de sus componentes es la histamina. Entonces, todo este efecto que se describe es histaminodependiente. Puede producir incluso fiebre de escalofríos y flebitis en el sitio de inyección. Uno de los efectos adversos de baja incidencia, pero que no es despreciable, sobre todo por los días del uso, es la lesión del nervio auditivo. Generalmente es mayor este riesgo si se utiliza a dosis alta. Entonces, no sé si ustedes son curiosos, pero en las órdenes médicas de los hospitales, bueno, cualquier orden médica, lo correcto es colocar al lado del antimicrobiano, sobre todo los días que lleva recibiendo. ¿Lo han visto en la historia? Sí. Eso es lo correcto, eso se tiene que aprender y no olvidar nunca más. Porque ciertos fármacos, como les acabo de explicar, este sería uno de ellos, no solo por la dosis, sino por el tiempo de uso. Un paciente no debe tener 20 días como antimicrobiano, porque si tiene 20 días y no está mejor, eso es que ya, ese no era, o sea, no hubo una respuesta clínica satisfactoria. Entonces, tienen que llevar la cuenta de los días que lleva el paciente con un antimicrobiano. Eso fue la vancomicina. La tecoplanina es, sí, podría decir la hermana de la vancomicina, pero es la hermana de mucho mejor o mucho más fácil manejo. Ya vamos a ver por qué. Se puede utilizar en sustitución de la vanco en el mismo tipo de infecciones, que es contra qué tipo de bacterias. Gram positivo. Gram positivo. Una de las diferencias es que además de endovenoso se puede administrar intramuscular y se puede administrar un poquito más rápido, según la literatura, 30 minutos, pero lo que les expliqué desde la primera vez, mientras más lento usted administre un antimicrobiano, menor posibilidad de tener efectos adversos. La vida media es prolongada, fíjense, hasta 70 horas. Es más liposoluble y esto es lo que le confiere la característica de llegar mejor a los tejidos. Se excreta por el riñón también y por lo tanto hay que ajustarlo en insuficiencia renal. Generalmente es muy bien tolerada
puede tener alguna de esas, pero no tiene un efecto adverso en particular. Como si lo tiene la vancomicina, que es ¿cuál? El síndrome del hombre rojo. Una tabla para que vean las similitudes y las diferencias. La vancomicina se administra vía oral y endovenosa. La tecoplanina intramuscular y endovenosa. La vancomicina hay que administrarlo lento, diluido, preferiblemente en una solución glucosada, que ese es otro dato. Es práctico, eso no lo dicen los libros. Administración de la tecoplanina un poco más rápida. La vida media es de 6 horas. Y la vida media de la tecoplanina es de 45 a 70 horas. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se debe administrar? Perdón, o sea, en la posología, ¿cada cuánto? Cada 2-3 días. Bueno, sí hay insuficiencia renal, pero en general se puede administrar una vez al día. Una vez al día. Que no sé si lo conocen, pero este es el targocino. Es más liposoluble y por lo tanto tiene más penetración tisular y es menos tóxica. Díganme. ¿Por qué una solución glucosada? Bueno, lo que se hace o mejora la solución glucosada con respecto sobre todo a la flebitis. Ah, porque disminuye la irritación. Sí, disminuye la irritación y bueno, y la otra cosa que generalmente es una proporción de 1 miligramo por 4 cc de solución, que esa es otra cosa práctica que eso no se lo voy a preguntar, pero se lo estoy diciendo para que sepan que hay que hacer eso. Ahora bien, cuando uno ve este cuadro, uno dice, yo todavía me pregunto, ¿por qué se utilizará más la vancomicina que la teco? De verdad me lo pregunto, porque la tecoplanina tiene exactamente el mismo espectro, se utiliza menos veces al día, tiene menos efectos adversos, entonces, pero bueno, es así. Fíjense que la vancomicina aparece siempre en los cuadros como primera elección. La vida media incluso más en la tecoplanina. Mientras más vida media tienes, menos veces tienes que administrar el fármaco. Ahora vamos con los lipoglucopéptidos. ¿De dónde deriva el lipoglucopéptido? Son grasos y glucosas. Del glucopéptido. Así. Solamente que tiene una molécula de lípido. Eso es lo que dice ahí por definición. Y si se lo aprenden así, es mucho más fácil. Pues yo sé que a veces ustedes estudian como a lo loco, o sea, tienen que ir analizando, tienen que ir infiriendo para que sea más fácil. La dalbavancina son 2 lipoglucopéptidos, 2 solamente. La dalbavancina es derivada de la tecoplanina. Si es derivada, ¿cómo será el espectro? ¿Cómo es el mismo profe que la dalbavancina? La dalbavancina es derivada de la tecoplanina. ¿Cuál será el espectro? Gran positivo. Fíjense que a partir de los glucopéptidos estamos hablando de gran positivo exclusivamente. Aquí no se ha nombrado ni bacterias atípicas ni se ha nombrado tampoco gran negativo. La actividad bacteriana es dependiente de concentración. El mecanismo de acción igual a los dos anteriores porque es un derivado. O sea, esto es algo muy fácil. Y tiene mejor actividad contra muchas bacterias gram positivas. Entonces, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Para qué tipo de estafilococo? Estafilococo. Y este, Estafilococo. vancomicino intermedio, sensible de forma intermedia. La administración es endovenosa y fíjense la vida media, hasta de 11 días. ¿Con qué frecuencia creen ustedes que hay que inyectar esto? Pudiera ser una vez a la semana. Es práctico, bueno, una vez al mes, no sé. Pero bueno, por lo menos una vez a la semana. En una vez al mes solamente la penicilina besatínica. Es la única que se utiliza una vez al mes. Entonces fíjense, eso tiene su beneficio. Y los efectos adversos, poco frecuentes. Ya con poco frecuente quiere decir que es bastante seguro. Que yo sepa, en nuestro país no hay dalbavancina. Yo nunca la he visto utilizar, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Generalmente quien tiene que utilizar más esto son los médicos que trabajan en unidades de cuidado intensivo, que son los que se enfrentan a esas bacterias multiresistentes. Y la telavancina, si aquella derivaba de la tecoplanina, esta deriva
de la banco. El mecanismo de acción es igualito que la vancomicina, igualito en todo. Acuérdense que son inhibidores de la pared bacteriana, pero además afecta la membrana celular. Y esto aumenta la permeabilidad, lo hace específicamente oritavancina, que es uno que sale en los textos o digamos en la información sale apenas una línea de oritavancina. Pero bueno, esta es parte de los lipoglucopéptidos. La administración es endovenosa, la vida media es 8 horas, fíjense que de la banco es 6 y esta es 8, o sea tiene un poquito menos de frecuencia en la posología, dependiente de concentración en su acción. Su efecto postantibiótico es prolongado. ¿Y la vancomicina cómo era? Esta es hija de la vancomicina. Era corto. El efecto postantibiótico de la vancomicina era corto. Entonces fíjense, se parece en todo, menos en el efecto postantibiótico. Y los efectos adversos, fíjense que aquí se incluye gastrointestinales y nefrotoxicidad. Cuando ustedes vean nefrotoxicidad, eso es importante, resáltenlo. La tabla comparativa, la vía de excreción de todos estos glucopéptidos y lipoglucopéptidos es ¿cuál? Lo que quiere decir que en qué casos hay que ajustar dosis. Fíjense todas las veces que yo se lo pregunto y a veces pongo en el examen y no lo contestan. Fíjense la vida media, el que tiene mayor es la dalbavancina y el que tiene menor es la vancomicina. Y la vía de administración, vancomicina oral endovenosa, todas endovenosas, y la tecoplanina intramuscular también. Y fíjense, si se puede administrar tecoplanina una vez al día, ¿podremos hacer intramuscular? Sí, podría ser, porque una persona, una inyección intramuscular en 24 horas se tolera, pero 4 inyecciones en 24 horas no. Para terminar con el grupo de los inhibidores de síntesis de pared celular, está la vacitracina. ¿Que actúa dónde? El bactoprenol. ¿Y dónde está el bactoprenol? En la membrana celular. ¿Y qué hace el bactoprenol? Es el transportador, el que lleva los dímeros de péptidoglicano hacia el exterior para que se vaya formando la pared celular. Pero al fin y al cabo, el mecanismo es inhibición de la síntesis de pared celular. La vacitracina es otro antibiótico, es derivado del Bacillus subtilis. Su acción es contra el gram positivo. Fíjense, seguimos en la onda de los gram positivos. Hasta ahora todo lo que vimos después del carbapenem es gram positivo. Inhibe la síntesis de pared celular. No viene por vía sistémica, es decir, no viene por vía oral ni viene por vía endovenosa por su nefrotoxicidad. Eso hace que solo se utilice por vía tópica. Y yo diría que habría que tener cuidado, por ejemplo, los grandes quemados, que además de que obviamente han perdido piel porque se quemó, estos pacientes también son susceptibles de tener insuficiencia renal por varias causas. Y fíjense que a veces en ciertas expresiones los cirujanos plásticos indican vacitracina. Yo diría que tenemos que tener cuidado porque por la piel también se absorben los fármacos. Viene solo para uso tópico, como les dije, específicamente la formulación ungüento, y es indicada para la supresión de la microbiota, tengo que cambiar eso, mixta en, bacterias más bien, mixta en lesiones superficiales de piel, mucosas o heridas clínicas. Puede venir sola o puede venir en una presentación que creo que todos conocen, que se llama, es una crema que la gente usa y lo compra así indiscriminadamente. Triple antibiótico. Porque puede venir combinado con polimixina, y ya lo vamos a ver, y neomicina, que es un aminomicina. La mayor efecto adverso es la reacción de hipersensibilidad local, es decir, ustedes a veces tienen la lesión, le empiezan a aplicar vacitracina. Si el individuo es alérgico, lo que va a hacer es que el eritema no va a desaparecer nunca. El paciente va a tener prurito y tal, solamente con suspender, eso se mejora. Aquí dice que no tiene utilidad en furunculosis, linfético y acceso. ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Bueno, primero, estas son lesiones de piel, ¿no? Generalmente ocasionadas por Staphylococcus aureus. ¿Por qué creen ustedes que no tiene utilidad?
Yo me imagino que aquí varios han tenido furunculosis. Furunculosis es esa infección de la salida del vello, del folículo piloso. Los hombres generalmente la suelen tener en la barba y las mujeres, no sé, en pierna, área genital, etc. Los furúnculos son varias lesiones. Entonces, ustedes imagínense una persona que tenga furunculosis en las piernas y todos los días un puntico. No, en ese caso hay que utilizar vía oral. Lo mismo en absceso. Un absceso jamás se va a tratar, porque un absceso ya es una colección más grande de pus. Y jamás se va a tratar con tratamiento tópico. Entonces siempre tiene que ser con tratamiento ¿Es sistémico. porque no llega al torrente sanguíneo? Claro, porque el absceso es detritus. Eso es. Una parte, el interior es los gránulos del neutrófilo y otra parte es la bacteria. Exacto. Entonces, imagínense usted en esa guerra, en esa batalla que tiene el neutrófilo con la bacteria y usted aplicando cremita. No, eso necesita potencia, que no necesariamente es endovenoso. El endovenoso va a depender, lo mismo que le digo. No es igual tener, no sé, un absceso, no sé, en un muslo, en un glúteo, que tener un absceso odontogénico. No es lo mismo. El odontogénico generalmente, sobre todo si en niños, se hospitaliza. En adultos de repente sí se trata primero de oral. Y por último, el otro grupo que afecta otra de las capas externas de la bacteria, que son los que alteran la membrana celular. Ahí están las polimixinas y la daptomicina. La daptomicina es lipopéptido. Fíjense que no es lipoglucopéptido, es lipopéptido. Es un antibiótico porque es derivado del Streptomyces rosephorus y es activo también contra bacterias gram positivas. Entonces, hoy la segunda parte de la clase ha sido contra gram positivos. Ya tenemos un poco de herramientas para tratar las bacterias gram positivas. Y su efecto es parecido a la vancomicina. Es activa contra enterococos y staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. Es decir, vamos aumentando la escalerita. Primera elección de estafilococcus aureus medicina sensible, penicilinas antiestafilocóxicas o aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. Si son resistentes, subimos la escalerita. ¿Y qué podemos utilizar en la segunda escalerita? El segundo escalón, perdón. Ajá, podríamos utilizar vancomicina. ¿Y si es vancomicina resistente? Si es vancomicina resistente, podríamos utilizar tecoplanina, dalbavancina, telbavancina. No, porque es el mismo espectro. Es el mismo espectro. Ahora, esta es la que viene a apoyar a los vancomicinos resistentes, que es entonces la daptomicina. En teoría, podríamos utilizar la daptomicina para un meticilino sensible, pero esa no es la idea de la escalera terapéutica. Produce despolarización de la membrana con salida de potasio, por lo tanto se forman poros en la membrana y se produce lisina bacteriana. Tiene efecto bactericida dependiente de concentración, se administra solo vía endovenosa, tiene buena distribución y su excreción es renal, hasta un 80%, lo que quiere decir que hay que ajustar dosis. Efectos adversos, lesión del sistema musculoesquelético, con dolores musculares, miositis y hasta rhabdomiólisis. Fíjense que por eso esto no es primera lección. ¿Y cómo sabemos si ocasionó rhabdomiólisis? ¿Qué examen de laboratorio pudiera ayudarnos en eso? Ajá, nos puede ayudar la CKM. ¿Qué otra cosa menos específica nos puede ayudar? Un examen de orina también, si hay hematurias. Bueno, pudiera ser una. ¿Y qué otra cosa nos puede ayudar en sangre? Las transaminasas. Las transaminasas pudiera ser. Debe vigilarse niveles de CPK, que es lo que está diciendo por aquí el compañero. Y debe usarse con precaución con aminoglicosidos y estatinas por el riesgo de nefrotoxicidad y miopatía. Es decir, los aminoglicósidos también son nefrotóxicos y las estatinas también producen rhabdomiólisis. Entonces, por eso no debería combinarse y si se hace con cuidado. Fíjense que, ¿dónde aparece la daptomicina? ¿De primera elección en cuál es? Ninguno. Y es más, de segunda tampoco la veo. Ah, sí, la daptomicina no la veo. La azul.
Ahí habla de Estaba comiendo, porque estaba leyendo las otras. Bueno, fíjense que lo sumamos al grupo de fármacos que podemos utilizar para bacterias gram positivas. Uso endovenoso, la daptomicina, vida media de 8 a 9 horas y se excreta también por vía renal. Es decir, que forma parte, estructuralmente no forma parte de los anteriores, pero desde el punto de vista de espectro. Y por último, esto ya es lo último de hoy, polimixina. También es un antibiótico. Hay dos tipos de polimixina. Polimixina E, que es la colistina. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado polimixina? Ajá. Qué lástima que la han usado, exacto, que la han escuchado. Ya eso es lo último de lo que usar. Ya cuando nada más sirvió y ya no tenemos más nada que hacer. En el universitario hay varios que tienen pacientes con polimixina. Con polimixina, exactamente. Pero fíjense que incluso sin que aparezca reportado en cultivo, es la última carta bajo la mano. Es la última. Por eso, Contra, ya vamos a ver por quién. eso es que se hace resistente. Contra gran negativo, contra gran negativo. El último es contra gran negativo. Porque contra gran positivo tenemos todos los anteriores. Por eso se hace resistente a las bacterias. Produce ruptura de la membrana, por eso ese es su lugar de acción. Y, como les dije, hay dos tipos. Está el sulfato polimixina B, que ese probablemente es más ampliamente utilizado porque es de uso tópico. Vienen gotas oftálmicas, ópticas y también vienen preparaciones de él. Combinados con otros compuestos. Este es uno de los que integran los triple antibióticos. Puede haber bacitracina con polimixina y, como les dije, neomicina generalmente. Y la colistina, aunque ahí dice que es bien oral, generalmente se utiliza eso para terapia. Eso ya es lo último, contra gran negativo. La polimixina B se utiliza en infecciones de piel, membranas, mucosa, ojos, de uso tópico. Y fíjense que algunos nombres comerciales que todavía existen. Poliótico. ¿Han usado poliótico alguna vez? Ese es más o menos conocido. Bueno, esos son, como dice el nombre, que es un producto para los oídos y contiene neomicina, polimixina B y un glucocorticoide que es la desaminosa. También vienen preparaciones para uso oftálmico y dermabiótica, ese no lo he escuchado más, pero ahora se conoce más como triple antibiótico. Ajá, con eso terminamos. Ya salió. Les iba a preguntar si le salía lo de arriba, ¿cómo se llama esa película? ¿La han visto por lo menos? La he escuchado. Yo les recomiendo que la vean. ¿Por qué? Como dice el nombre de la película, este científico era matemático. Existió. ¿Cómo se No llama? les voy a hacer el spoiler, una mente brillante. El científico. No me acuerdo. Pero él tenía una condición, que no les voy a decir cuál, mental. Autismo. Y a pesar de eso, que tuvo su crisis, porque eso da por crisis, él nunca se rindió. Y teniendo esa enfermedad mental, pudo seguir avanzando en su área, que era la matemática, y fue un ganador del premio Nobel. Entonces, si él pudo, con esa condición mental, que de verdad era de cuidado. Yo sé que todos ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Problemas vamos a tener todos, de todo tipo. Enfermedad física, a veces mental, por desgracia eso está aumentando cada día más. Problemas familiares, económicos, etcétera, etcétera. Pero la mente es otra cosa. Ustedes tienen que ayudar para estudiar y lograr sus objetivos de forma satisfactoria. Nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana.